es salud y dos de sus problemas. Salud es una institución que nace con la finalidad de proveer salud a los millones de asegurados en Perú, de un sector de peruanos que tienen el privilegio de trabajar y por ello son registrados en este sistema, aunque existe un amplísimo sector de trabajadores informales que no tienen este beneficio y otros más que no trabajan y por ende son totalmente desheredados por la sociedad. Pero es un tema que exige análisis aparte. Nosotros queremos hoy día considerar solo dos de los muchos problemas que existen en salud. Uno es la forma irresponsable como son tratados muchos de sus pacientes y el otro, la costumbre de algunos médicos de recetar medicamentos que no provee salud. La doctora Ghislaine Lactot, médico franco-canadiense, ha hecho una denuncia a nivel mundial sobre una característica de la industria farmacéutica que solamente comercializa con la salud de la humanidad. Es una seria acusación que la ha publicado en un libro titulado La mafia médica. Y a la luz de sus razonamientos, porque lo he leído, es que analiza los problemas en los que se sumerge esa salud en Perú. Y es algo que me consta, de modo que soy testigo de ello. Lo que voy a referir es algo que ha ocurrido con la mayor parte de personas que acuden a salud, sea a consulta o por algún tratamiento. Nos dice la doctora Lactot que en alguna medida la cirugía escapa a este problema porque son más efectivos y correctos. Se refiere a la medicina general o especializada, sobre todo en cuanto a las terapias, es en cuanto a la crítica que ella hace. Veamos. Cuando una persona asiste a un consultorio de cualquier hospital o médico, sea privado o de alguna institución como salud, explica sus dolencias y síntomas, a partir de lo cual, sea clínicamente o con la ayuda de exámenes auxiliares, un médico diagnostica una enfermedad o patología. Generalmente se le recetan analgésicos, desinflamantes, antibióticos, etc., para contrarrestar la enfermedad que en ese momento es aguda. Es decir, se combaten los síntomas, mas no las causas, ya que ello ameritaría más exámenes, tiempo, terapias suplementarias, es decir, mayor inversión en todo sentido. Y la medicina, sobre todo la de salud, es altamente utilitaria. La frase favorita de ellos es que pase el siguiente. De modo que una vez recetados esos productos desinflamantes, analgésicos o antipiréticos, para ellos el tema está solucionado y que pase el siguiente para proseguir con la misma metodología. Probablemente el mal atenúa, disminuye, como que desaparecen los síntomas y la persona sigue laborando. Al cabo de un tiempo vuelven a aparecer los síntomas, nuevamente medicamentos, pero en dosis más altas, y así se prosigue, combatiendo los síntomas, mas no investigando a profundidad las causas, y de esa forma combatir la enfermedad en forma definitiva. Lo que sucede es que lo agudo se vuelve crónico. Entonces ya tenemos a un paciente con el mal de por vida y tendrá que seguir consumiendo desinflamantes,
analgésicos, probablemente ingresar a una terapia del dolor, donde consumirá analgésicos cada vez más potentes hasta llegar a la morfina u otros. Por no haber hecho un despistaje certero a tiempo, conocer las causas de esa enfermedad, hacerle un seguimiento, quizá familiar, en el contexto laboral, regional, tendremos entonces a un enfermo crónico, con el consiguiente consumo de fármacos. Es decir, el paciente se vuelve un fármaco dependiente. Y eso resulta beneficioso solo a la industria farmacéutica, a nadie más. De allí que los visitadores médicos dejen muestras, incentiven a los médicos con ello, y de esa forma ese médico se vuelve en el promotor de ventas de esos productos, que reitero, solo benefician a la industria farmacéutica. Entonces la doctora Ghislaine Lachtot tiene mucha razón. Es la industria farmacéutica la que tiene interés que, lejos de sanar a la persona, resulte un enfermo crónico. De ese modo, tiene asegurada la venta de fármacos. Si observamos nuestro barrio, veremos que las farmacias son los negocios más numerosos. Incluso se han formado consorcios. Y ya no es como antes, que estaba prohibido abrir una farmacia a muy poca distancia de otra. Ahora puede abrirse al costado. No pasa nada. Un químico farmacéutico puede amparar una, dos o más farmacias. Es normal. El otro problema es el siguiente. En salud existen subsistemas o gerencias, subgerencias, que atienden a sectores diversos. Por ejemplo, un sector de pacientes mayores de 80 años o con discapacidad. Para ello se crea PADOMI, Programa de Atención Domiciliaria, por lo cual estos pacientes tienen derecho a recibir la visita de un médico de cabecera una vez al mes y la visita de una enfermera o enfermero una vez a la semana, otros cada 15 días y algunos interdiario. En fin, para ser atendidos en curaciones, colocación o revisión de insumos biomédicos, etc. En el caso de médicos especialistas, que son escasos, pues nos visitan a petición especial y nos indica medicamentos, insumos, etc., conforme las necesidades y los diagnósticos. Es aquí donde creo que eSalud debería preocuparse en proveer a sus farmacias medicamentos para que los receten sus médicos cuando visitan a los pacientes de PADOMI en sus domicilios. Tal es el caso del doctor Roberto Manrique, especialista en cirugía de PADOMI eSalud, quien me visita y al ver que mis heridas han cerrado, simplemente me dice que debo seguir curándome con hipoglós, sin considerar que esa medicina debo comprarla, ya que eSalud no la provee. Igualmente, hace un mes atrás, el mismo médico, doctor Roberto Manrique, me recomendó que compráramos Clorelase o si no, Duoderm, que también deben comprarse en farmacias privadas, porque eSalud no los provee, no los tiene en sus farmacias. Entonces yo pregunto, como también le hice la pregunta a dicho médico, ¿cómo es posible que este médico trabaje tan feliz en una entidad que no le apoya con medicamentos los cuales él receta? Más aún en el caso de muchos pensionistas cuya pensión no es suficiente ni para subsistir y encima
debe comprar medicamentos recetados por algunos médicos de salud. Y no es la primera vez que esto me sucede, y debe suceder con los miles de pacientes que diariamente se atienden en salud. La institución, en este caso PADOMI, debería tener medicamentos en existencia, los cuales sí podrán recetar sus médicos. Porque es como si un taller le contratara a usted para cortar barras de hierro y no le diera una sierra, la herramienta para cortarlos. ¿Lo va a hacer usted con el dedo, con la mano? Pues igual, un médico en salud debe recetar medicamentos que en salud tiene en farmacia y no indicar medicamentos para que los compremos. Ese es un tema que debería preocuparle a la entidad llamada e-salud, que tiene cerca de 9 millones de usuarios que pagan religiosamente sus cuotas, incluyendo pensionistas, jubilados y otros. Esto es algo que sucede frecuentemente en salud y también con exámenes auxiliares y hasta el caso de hospitalización u otra necesidad. Yo conozco casos en donde la familia prefiere internar a sus pacientes en una clínica particular, con la ayuda económica de sus familiares para que sea bien atendido, porque al final en salud va a carecer de buena atención, de medicamentos y atención adecuada de parte del personal asistencial. Tenemos entendido que los médicos en general, los que atienden en consultorios o en PADOMI, como en este caso a domicilio, reciben o tienen una lista de medicamentos e insumos que pueden ellos recetar. Incluso pueden recibir un mensaje que tal o cual producto se inhiban de recetarlo porque no existe de momento en stock. Eso sucedió varias veces en mi presencia, sea cuando estaba en un consultorio o cuando me visitan en casa. O sea, es algo conocido. Reitero, si a usted le contratan para realizar un trabajo, pongamos de cortar unas maderas, y en ese taller no le proveen la herramienta necesaria, que podría ser un serrucho o simplemente una sierra, entonces no podría usted desempeñar ese trabajo, porque no podría cortar la madera. De modo que es necesario que toda empresa que te contrate para realizar una labor, digamos costura, tendrá que proveerte la herramienta, la máquina adecuada para desempeñarte en esa función. De otro modo, sería imposible puedas cumplir con lo solicitado. Eso mismo es lo que sucede con estos médicos, como el caso del doctor Roberto Manrique. Llega y todo circunspecto me dice que tiene que revisarme las heridas. Las descubro ya que están protegidas con gasas y una pomada que utilizo como nutriente. Las observa y comenta: ya están cerradas, de modo que ahora solo póngale una crema para protegerle, como hipoglós. Pero le digo que esa medicina no provee salud. Y él me dice: ese no es mi problema. Yo le indico y ya. Efectivamente, pues así lo hace. Le vuelvo a decir que debería indicarme alguna otra medicina o crema que me proporcionen en la farmacia de salud. Y me dice que hipoglós es la medicina y que en todo caso debo comprarla. Pues le vuelvo a decir que reclamaré a la Defensoría del Asegurado. Y me dice: ¿qué se pide? Con un gesto indicativo que poco o nada le importa. Él se cierra en que debo comprar hipoglós y es todo. Es lo de siempre. El médico soy yo y punto. De modo que salud contrata médicos para que nos visiten y receten medicamentos que debemos comprar.
cuando en realidad ellos deberían tener en sus farmacias esas medicinas, para que sus médicos las receten y entregarnos en farmacia para curarnos. Pero no es así, y ello debe solucionarse. Por eso, alrededor de los hospitales de salud, y usted debe haberlo visto, existen, al igual que funerarios, también hay farmacias, laboratorios, porque saben perfectamente que los pacientes les necesitarán a la salida. Y eso es irresponsabilidad del sistema, en este caso es salud. ¿Serán solucionados esos problemas? Entonces sí aceptaremos toda la publicidad que hace salud en las redes sociales y no tendremos que reclamarles, porque todo está marchando bien. No vaya a ser como ese abogado funcionario de la Defensoría del asegurado que una vez me dijo: señor Paredes, si no le atienden bien en salud, mala suerte. Imagínense. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Nuestra página web www.arielperú.com. Muchas gracias.